Bueno, vamos a continuar con un tema que se nos quedó en el tintero, que debimos de haber visto cuando hablábamos de derecho internacional privado y que es lo referente a la nacionalidad. Es decir, ¿qué es la nacionalidad mexicana? ¿Cómo se adquiere esa nacionalidad mexicana? Vamos a hablar también de algunas otras figuras que tienen que ver sobre todo con la calidad de extranjeros. Y bueno, vamos a hablar de la nacionalidad, vamos a ver quiénes son los nacionales, quiénes son los nacionales este, que son extranjeros y que adquieren nuestra nacionalidad mexicana por naturalización. Y vamos a hablar de los migrantes, de los no migrantes, de las personas que se establecen en nuestro país temporalmente, etcétera. Y bueno, sin más preámbulos, vámonos a hablar de la nacionalidad. Todos sabemos que son mexicanos por nacimiento, aquellos que nacen dentro del territorio nacional, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Anteriormente nuestra constitución decía que para ser mexicano por nacimiento tenía que ser hijo de padres mexicanos y haber nacido en el territorio nacional. Posteriormente nos dice, bueno, es mexicano cualquiera que nazca en el territorio nacional, en la República, sea cual fuera la nacionalidad de los padres. Él, por haber nacido en nuestro país, se le considera como mexicano. También puede ser mexicano por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, nacido en territorio nacional, de padre mexicano nacido en el territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Pero volvemos adoptando la misma figura que nosotros tenemos arriba. eh, eh, si nació en un país extranjero, puede adoptar la nacionalidad de ese país también, sin importar la nacionalidad de la que fueran sus padres. O sea, muchas ocasiones conocemos de casos de niños que han nacido en el extranjero y en Estados Unidos sobre todo, y los padres lo registran con la nacionalidad norteamericana para obtener algunos beneficios de ella. Los que nazcan en el extranjero, hijo de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Estamos hablando de que aquí los padres no son mexicanos por nacimiento, son mexicanos por naturalización, es decir, adoptaron la nacionalidad mexicana, se considera como como mexicano al niño que nace en el extranjero, aunque sus padres sean naturalizados, o ya sea uno de los dos sea naturalizado, ¿verdad? Se considera que también tienen nacionalidad mexicana, ¿sí? Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes, ¿sí? Ahora, ¿qué es la naturalización? Bueno, son personas que nacieron en otro país, que son extranjeros, pero que se vienen a nuestro país no solo a radicar en él, sino con la finalidad de establecerse y posteriormente obtener la naturalización, es decir, hacerse nacionales por medio de la naturalización, ¿verdad? Esta naturalización o esta nacionalidad por naturalización la obtienen de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? También la pueden obtener el hombre o la mujer extranjeros que contraigan matrimonio con hombre o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que para el efecto señale la ley. Este párrafo de la Constitución que habla de la nacionalidad no se ha modificado, pero pues debemos de entender que la persona, sin distinción de sexo, si sea mujer o sea hombre, simplemente la persona extranjera que contraiga matrimonio con la persona mexicana, también podrá ser mexicano por naturalización. Esto en reconocimiento a los derechos de las personas del mismo sexo para contraer matrimonio, ¿no? ¿Sí? Son personas extranjeras las que no poseen la calidad determinada por el artículo 30 constitucional, es decir, aquellos que no son mexicanos por nacimiento, aquellos que no han obtenido su nacionalidad por naturalización, ¿verdad? Y se les considera como extranjeros. Estos gozan de los mismos derechos humanos que los mexicanos, pero hay algunas limitaciones. Por ejemplo, ellos no pueden participar
los extranjeros no pueden participar en cuestiones de política que se lleven a cabo en nuestro país, es decir, en un partido político o participar en manifestaciones políticas, ellos no pueden, ¿verdad? El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá expulsar del territorio nacional a las personas extranjeras que, con fundamento en ese artículo 30 y en la ley de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Cuando hayan cometido alguna infracción a las disposiciones que dice el artículo 30, ¿sí? Y como les dice, bueno, los extranjeros no podrán en ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos de nuestro país, ¿sí? Como ciudadanos consideramos de la República los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Es decir, son ciudadanos mexicanos quienes reúnan estos requisitos, ¿sí? Conforme a la ley. Porque a lo mejor, si nosotros hablamos de ciudadanos estadounidenses, recuerden ustedes que en algunos estados de la Unión Americana la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Entonces, de acuerdo a sus leyes, no pueden ser considerados como ciudadanos porque aún no han alcanzado la mayoría de edad. Y lo que les comentaba, bueno, vamos a hablar de la condición jurídica del extranjero. Les decía, la persona que viene a naturalizarse a México entra a nuestro país y decide establecerse en él y posteriormente pedir su naturalización. Pero tenemos diferentes calidades migratorias, es decir, extranjeros que se internan legalmente al país con una calidad de migratoria o de no inmigrantes, ¿sí? Unos pueden ser inmigrantes, otros pueden ser no inmigrantes. Son inmigrantes los extranjeros que se internan legal y condicionalmente en el país con el propósito de radicar en él. Y son no inmigrantes aquellos que entran a nuestro país pero no tienen la intención de radicar en él. Y después de un tiempo, estos que entran al país, pues adquieren la calidad de radicados. Ahora, una vez que han adquirido la calidad de radicados, han pasado 5 años y ellos pueden pedir ya su nacionalización por naturalización, ¿sí? Algunos ejemplos, pues tenemos ahí los rentistas, ¿verdad? Que son personas, ahora sí, como dice el dicho, que viven de sus rentas y que tienen o acreditan tener inversiones en su país o estado de origen, ¿sí? Y entonces ingresan a nuestro país no haciendo actividades dentro del país porque ellos sobreviven o viven de dinero que reciben de sus inversiones en el exterior. Los inversionistas es personas que vienen con capital para invertir en nuestro país, ¿sí? Buscan contribuir al desarrollo económico de nuestro país, que bueno, hace unos días tuvimos ahí un ejemplo de que pues probablemente ya muchos inversionistas que vengan del extranjero ya no lo van a hacer, ¿sí? Tuvimos la clausura de una cervecería en Tijuana, acabamos de tener la clausura de los proyectos de energías limpias, casi 12 proyectos que significan una inversión extranjera muy grande y que pues por caprichos, por cuestiones de índole personal, fueron cancelados y ya no va a haber más de esta inversión, ¿verdad? Pero bueno, son aquellas personas que vienen, como digo, a invertir en el país, que buscan el desarrollo de nuestro país, ¿no? Profesionales, aquellos que se internan a nuestro país para dedicarse a cualquier profesión, pueden ser médicos, pueden ser abogados, administradores, etcétera, pero que deben de cumplir con las disposiciones que establece el artículo 5º constitucional para que puedan dedicarse a alguna profesión, ¿sí? Los que vienen a ocupar cargos de confianza en empresas transnacionales, es decir, empresas que vienen de otra parte del mundo, se instalan en nuestro país y bueno, pues vienen a realizar actividades o cargos de confianza, que si ustedes por ahí les explicaron cuando vieron derecho laboral, pues se refieren a las personas que tienen actos de administración, vigilancia dentro de la empresa y que, bueno, a criterio de la Secretaría de Gobernación no haya duplicidad en esos cargos, sí, que amerite
la internación del país. Los científicos, aquellos que vienen a realizar investigaciones científicas para difundir sus conocimientos, a preparar investigadores, realizar trabajos docentes, en fin, una serie de cuestiones. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos a científicos cubanos, tenemos a personas que han venido de Cuba a darnos clase, ¿sí? Técnicos, aquellos que vienen a hacer investigaciones aplicadas a la producción, ¿verdad? A desempeñar funciones técnicas especializadas, que aquí el criterio es que esos técnicos que vengan del exterior a aplicar alguna técnica, alguna metodología, pues no tiene que, o sea, se acredite que no existe personas capacitadas para que lo realicen en nuestro país. En una experiencia propia les puedo comentar, por ejemplo, las personas que vinieron al teleférico, cuando se construyó y ahora en su mantenimiento, pues son técnicos que vinieron de Colombia, de Italia, de Francia, y que capacitaron ahora sí a los técnicos mexicanos, ¿verdad? Pero en su momento no había personas con esa capacidad. También los familiares de todos los que hemos visto, también, ¿verdad? También tenemos algunos otros que se introducen en nuestro país, como son los artistas y deportistas, ¿sí? Que vienen a hacer actividades que a juicio de la Secretaría de Gobernación sean benéficas para el país, ¿sí? Y cualquier otra persona que tenga las características de los que ya mencionamos. También tenemos algunas personas que se introducen a nuestro país sin el interés de quedarse de manera permanente, como los turistas que pueden entrar a nuestro país hasta por 6 meses, ¿sí? Las personas transmigrantes que van de un lugar a otro y que entran a nuestro país para continuar su viaje hacia otro país y que lo hacen hasta por 30 días. Los visitantes que pueden hacerlo para alguna actividad lucrativa o no, siempre y cuando esta actividad que vayan a realizar sea lícita y honesta, ¿sí? Y que pueden permanecer hasta por 1 año, ¿sí? Pueden realizar actividades científicas, técnicas, etcétera, ¿no? Y en estos casos, pues se pueden prorrogar hasta por 4 años. Los ministros de culto o asociados religiosos, aquellas personas que entran a nuestro país para en realidad llevar a cabo labores de asistencia social y filantrópicas que coinciden con los fines de las asociaciones religiosas a los que pertenecen. Estas asociaciones religiosas deben de contar con un permiso previo en nuestro país, ¿sí? Para poder entrar esos ministros de culto, ¿sí? Estos tienen hasta 1 año para entrar a nuestro país. Los asilados políticos, esta es una figura que a veces confundimos, ahorita vamos a ver. Es aquellas personas que son perseguidos políticos en su país de origen y por ese motivo ellos está en peligro su vida, pero porque son perseguidos políticos. Es decir, por ejemplo, Guaidó en Venezuela puede convertirse en un asilado político de otro país si es perseguido y teme por su vida, ¿sí? El refugiado es una persona que también viene a nuestro país, pero lo hace por motivos de violencia generalizada, haya una invasión extranjera a su país, haya conflictos internos, que se violen los derechos humanos, etcétera. Entonces ellos también, pues, pueden entrar a nuestro país y permanecer en él, ¿sí? El estudiante, aquel que viene a estudiar a nuestro país y lo puede hacer en periodos escolares, permanecer hasta 1 año o el tiempo que sea necesario y regresar a su país hasta por 120 días para volver a continuar sus estudios. Los visitantes distinguidos, aquellos que nos visitan, los visitantes locales, aquellos que están en la zona fronteriza que hablábamos hace un momento, ¿sí? El visitante provisional, aquel que por alguna circunstancia se quedó en nuestro país, por algún desembarco, por alguna circunstancia. Ya ven que teníamos ahí, por ejemplo, gentes paradas en un crucero, en aguas territoriales, pues ahí estaban porque se encontraban temporalmente por una situación especial. Los corresponsales, aquellos periodistas que van a un país para atender determinadas situaciones, por ejemplo, la que cubre las noticias del Papa o aquel que cubre las cuestiones referentes a las guerras, ¿verdad? Y estos son extranjeros no migrantes,
¿sí? Ellos también pueden pedir el ingreso de sus cónyuges o familia. Y con esto terminamos por